¿Qué tal, Psychos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una video reacción más. En este caso se llama Los Power Rangers que vivieron un infierno tras cámaras de Series Infinito. Vamos a ver este video. Fueron los héroes de toda una generación. Pero detrás de los colores, las explosiones, hubo explotación, abusos y hasta tragedias reales. ¿Cómo algo tan grande pudo construirse con tanto dolor detrás? Para saber esa historia, hay que ir a donde todo comenzó. De esto solo me suena... No sé si es de este Power Rangers, pero que uno se hizo del cine para adultos, ¿no? Por así decirlo. Uno de ellos, creo que era el rojo o algo así. No sé. Creo que es la primera. O algo así. Antes de seguir con la historia, déjame contarte algo que de verdad te puede interesar. Si sos como yo, que vive metido entre películas, series, documentales, seguro también vivís navegando por internet como loco. Pero ojo, lo que haces online no es tan privado como pensás, ni siquiera con modo incógnito. Acá es donde entra CyberGhost VPN, que es... En 1985, mientras en Estados Unidos los dibujos animados dominaban la televisión infantil, James Saban, un productor con más ambición que recursos, estaba en Japón por un viaje de negocios, y ahí, en una habitación de hotel, vio algo que lo dejó paralizado. ¿Sabías que en realidad son los Super Sentai? Lo había escuchado muy recientemente, ¿sabes? Muy recientemente me enteré que se llamaban así. Creo que sacaron como una serie, ¿no? También, como un anime. Y ahí decía... Se llamaban Sentai. Y es básicamente lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Supongo que los habrán adaptado con el nombre. Una serie japonesa donde 5 jóvenes con trajes de colores peleaban con monstruos, hacían coreografías y usaban robots gigantes. Son ellos, Era ¿no? Super Sentai, una franquicia creada por Toei en 1975, que ya llevaba más de una década siendo un éxito en Japón. Para cualquiera, verá... Ese se veía como un carrito, ¿verdad? Al control remoto. Ya llevaba más de una década siendo un éxito en Japón. Se nota que es un carrito, güey. Para cualquiera era demasiado bizarro. Para James Saban era una mina de oro. Tenía lo más importante: acción llamativa, un esquema repetible y lo mejor de todo, era barato. Lo único que tenía que hacer era doblar las escenas donde los personajes llevaban casco y reemplazar las escenas donde se les veía la cara con actores estadounidenses. Saban se puso en contacto con Toei y... Este fue el que lo llevó a Estados Unidos, güey. Por ejemplo, algunos Power Rangers amarillos eran hombres en Japón. Por eso no tenía falda la primera generación. Oh. Este tipo entonces es el que se llevó los Sentai a Estados Unidos, ¿no? Y lo transformó en Power Rangers. Y supongo que él fue el que puso a la minita con los colores, ¿no? El amarillo y el rosado, supongo. Logró un acuerdo para intentar adaptarlo en Estados Unidos. Sabía que no iba a ser fácil. Los canales americanos no estaban interesados en productos asiáticos, pero tenía un plan. Eligió una de las temporadas más recientes de la franquicia, Choudensi Bioman, que además ya había sido un éxito en Francia, donde él mismo había distribuido series. Y pensó, si funcionó en Europa, también puede funcionar en Estados Unidos. Así que, en 1986, Saban y su socio Yuki Levy produjeron un piloto, Bioman, una mezcla de escenas japonesas con nuevas tomas de actores estadounidenses. Pero nadie... Bioman. La verdad es que... bueno, se contactó con ellos, güey. Como que compró los derechos, ¿no? Para usarlo. Y la verdad es que los Power Rangers... pues sí son bastante como generales, ¿no? O sea, cualquier niño, independientemente del planeta que los viera, llamaba la atención, ¿no? Tanto por los colores, tenías colores para elegir, el que más te gustara, tenías los Transformers o los robots, no sé cómo llamarlos, y las peleas, güey.
No, él agarró la más nueva, dice. Nadie lo quiso. Demasiado raro, muy japonés, esto no va a conectar con el público occidental. Las puertas se cerraban una a una. El proyecto fracasó, pero Saban no se rindió. Pasaron los años y en su insistencia por vender la idea, reeditó el piloto bajo un nuevo nombre, Galaxy Rangers. Cambiaron las cosas, Galaxy Rangers. Megazords. Ah, no sabía cómo llamarlos. O sea que el primero no funcionó, güey. Y de ahí los renombró y los puso Galaxy Rangers. No me gusta el nombre. ajustaron a los gustos locales, pero tampoco tuvo éxito inmediato, hasta que llegó 1992. Y en ese 92, momento güey. clave apareció Margaret Loesch, ejecutiva de Fox Kids. Ella ya conocía el Super Sentai desde su etapa en Marvel, cuando había hecho ¿Marvel? un acuerdo con Toei en los 70. En ese intercambio, Marvel le prestó a Japón a su Spider-Man y el resultado fue una serie rarísima, pero muy popular en Asia. Eso no lo sabía, güey. Marvel prestó Spider-Man a Japón, güey. Es como más o menos como lo de el anime, ¿no? De ¿cómo se llama? De Suicide Squad, que le hicieron anime. Más o menos algo así, supongo que sería, ¿no? Aunque sí debe ser extraño ver a Spider-Man en un modo japonés. Mira, tiene un arma, güey. No, Spider-Man nunca dispararía, güey. Stan Lee incluso había intentado traer a Estados Unidos otro show japonés, A ver. Sun Balkan, pero nadie lo quiso. Sin embargo, sabía que ese tipo de contenido tenía potencial y aunque su jefe en Fox no creía en el proyecto, le permitió financiar un solo piloto. Mira los Con una robots, güey. condición: si esto no funciona, puede costarte el trabajo. Saban y Levy se la jugaron. Esta vez eligieron una temporada mucho más reciente, Kyoryu Sentai Zyuranger, con dinosaurios, Esta es la de los arquitectos y dinosaurios, ¿no? monstruos gigantes. Ese fue el material que sirvió como base para lo que sería A ver. Mighty Morphin Power Rangers. La proyección Power de prueba Rangers. con niños fue Ahí está el nombre, ¿no? O sea, ya aquí está el nombre popular, el que conocemos, güey. Spider Balas, güey. Mighty Morphin Power Rangers. un éxito y Fox Kids encargó 40 episodios. Parece que había nacido algo grande. En 1993 Mighty Morphin Power Rangers se estrenó por fin en la televisión y lo que pasó nadie lo vio venir. Austin. En cuestión de semanas se convirtió en un fenómeno cultural. Los niños se apuraban a llegar del colegio, prendían el televisor y se quedaban pegados a la pantalla, viendo a 5 adolescentes con actitud enfrentarse a monstruos gigantes con trajes coloridos y robots aún más gigantes. Era hipnótico y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. La estética era rara. ¿Cómo harían los Megazords? Eso sí me da curiosidad. ¿Cómo serían? O sea, ¿cómo lo harían para...? No parece que sea una persona, ¿o sí? Sí, tenía algo de ¿Pero una persona? Debe ser un robot real, güey. japonés, algo de comedia americana, algo de historieta de acción, pero todo junto funcionaba como una especie de conjuro perfecto para una generación que creció entre videojuegos de 8 bits y películas como Tortugas Ninja, Karate Kid o Volver al Futuro. Era rápido, dinámico, ruidoso. Cada episodio tenía un monstruo nuevo, una transformación, una pelea, pero además tenía algo muy poderoso: el sentido del equipo. No eran superhéroes inalcanzables, eran adolescentes con problemas comunes, que se apoyaban entre ellos y salvaban el mundo juntos. Yo no recuerdo mucho de estas escenas, ¿sabes? Donde estuvieran... Donde no fueran los Power Rangers, sino que fueran... Pues sí, su modo humano, por decirlo así. ¿Algunos Megazords son juguetes? ¿En serio? Slow motion también. Sí, porque no parece que sea como un traje. No, deben ser los juguetes, ¿no? ¿También personas con traje? Pero no sé, se ve como muy bien hecho, ¿no? No parecen trajes.
Eso los hacía cercanos, imitables, queribles. Y sí, los colores también ayudaban. Cada niño Exacto. tenía su Ranger favorito y cada recreo se convertía en una batalla por quién se transformaba primero. En apenas unos meses, Power Rangers no era solo una serie, era parte de la vida cotidiana. Los niños dormían con las sábanas de los Rangers. ¿Cuál es su... Era parte de la vida cotidiana. Los niños dormían ¿Cuál es tu color favorito? Yo la verdad era el rojo, güey. con las sábanas de los Rangers, desayunaban con vasos temáticos y pedían los muñecos como si fuera el tesoro más valioso del universo. Los padres hacían filas interminables en las jugueterías y los productos se agotaban. Y Fox Kids junto a Saban estaban sentados arriba Un de dinosaurio. una mina de oro. Se hablaba de los Rangers en los noticieros, en las revistas, en los programas de espectáculos. En menos de un año la serie se emitía en más de 40 países y generaba cifras multimillonarias. Era un éxito rotundo, pero detrás de ese show colorido y luminoso había algo que no se mostraba en pantalla. Porque mientras todos veían a los Power Rangers como héroes, los verdaderos actores detrás de las máscaras vivían otra historia. Detrás de los trajes coloridos, de los Zords, de los villanos que explotaban en fuegos artificiales, había un grupo de chicos comunes, muy jóvenes, muy inexpertos y sobre todo, muy maltratados por el sistema. ¿Qué les habrán hecho, güey? Yo no escuché nada de ellos, te digo, más que uno se hizo actor triple X, güey. Pero no sé si es de esta generación, porque hay varias, ¿no? No, realmente no sé qué les haya pasado. Pero lo que yo me imagino es que les pagaban poco, de seguro. A pesar de toda la fama que tenían los, los programas, ¿sabes? Yo creo que ese es uno de los principales, supongo. Saint John, el primer Ranger rojo, ni siquiera había terminado el colegio cuando fue elegido. Era apenas un adolescente que practicaba artes marciales y soñaba, como tantos otros, con algún día hacer algo más grande. No sabía que ese algo le iba a cambiar la vida y al mismo tiempo se le iba a poner cuesta arriba. Amy Jo Johnson, la primera Ranger rosada, acababa de empezar su carrera como actriz, literalmente. Había tomado clases por primera vez un mes antes de quedar seleccionada y de un día para otro estaba en el set de la serie infantil más exitosa del momento. Eso es mucha suerte, ¿no? Que lleves un mes tomando clases de actuación y salgas elegida de esto. David Yost, el Ranger azul, fue aún más específico. Audicionó durante 3 meses solo para ese personaje. Puso todo lo que tenía en ese papel, porque para él era una oportunidad única. Y lo era, pero esa oportunidad venía con una trampa, porque ninguno de ellos, ni sus representantes, ni sus familias, sabía realmente en qué se estaban metiendo. Y es que Power Rangers no era una producción tradicional, era un programa no sindicalizado. ¿Y qué significaba eso? Que los actores no estaban protegidos por ningún convenio laboral. No había horas máximas, no había seguro, no había reglas claras. Y lo más grave, eso se vio muy fuerte, güey. No había regalías. La productora Saban Entertainment había diseñado una estrategia brillante para recortar costos. La serie usaba metraje japonés reutilizado, doblajes baratos y actores sin experiencia. Eso les permitía invertir lo mínimo y ganar lo máximo. Uy. Creo que lo más peligroso es que de seguro no tenían mucho equipo de seguridad, güey. Y aparte se ve que hacen un montón de maniobras. Así fue, mientras el programa generaba millones en productos licenciados, mientras los chicos llenaban estadios para ver a sus héroes en vivo, los actores originales cobraban menos de $600 por semana, sin seguro, sin regalías por los episodios repetidos, sin porcentaje del merchandising. No tenían nada, y peor aún, se lastimaban. El ritmo de grabación era agotador, las escenas de acción se filmaban sin dobles profesionales, los trajes eran incómodos, el calor del set era insoportable. Todos lo hacían ellos entonces. No tenían ni siquiera dobles, güey. Y no eran pocas las veces que alguno salía herido después de una toma. Ellos lo daban todo, pero sabían con el correr de los meses que algo no cerraba.
estaban en el programa número 1 entre los chicos, eran reconocidos en la calle, invitados a eventos, perseguidos por fans, y sin embargo seguían viviendo como si nada de eso importara. Pero llegó un punto en el que el silencio no fue suficiente. El elenco original, cansado, agotado y con la realidad golpeándolos en la cara, intentó defenderse. Querían simplemente lo que era justo, que el programa se sindicalizara, que se los protegiera como trabajadores, que se los respetara como personas. Pero ese pedido fue el principio del fin. Uy, de seguro nada más los corrieron, güey. De seguro nada más los corrieron y pusieron a otros 5. Eso es lo más seguro que hicieron. Y igual supongo que, aunque pareciera que no importara demasiado, tenían como su carisma, ¿no? Supongo. No los puedes reemplazar tan fácil. O no sé qué también se lo haya tomado la audiencia que les cambien a los protagonistas. Austin St. John, el Ranger rojo, Tui Trang, la amarilla, y Walter Emmanuel Jones, el negro, empezaron a faltar a las sesiones de grabación de voz. Era su manera de protestar, un llamado de atención, una señal clara de que algo tenía que cambiar. La respuesta de la productora fue directa y brutal. Nada de negociación, nada de diálogo. Eligieron reemplazarlos. Sí, te dije que los iban a reemplazar, güey. Al final de la primera temporada, cuando el fenómeno todavía estaba en su punto más alto, y sin darle importancia, en la segunda temporada simplemente aparecieron caras nuevas. Steve Cardenas pasó a ser el nuevo Ranger rojo, Johnny John Bosch tomó el lugar del negro. Mira, y lo cambiaron, güey. Y Karen Ashley se convirtió en la nueva amarilla. No hubo homenajes, no hubo justicia. Fue un mensaje claro para los que quedaban en el set. No se... Uf. ¿Pero habrá alguna justificación dentro de la historia o simplemente habrán dicho se cambiaron de escuela, güey, o algo así? De seguro. Metan porque todos son reemplazables. Porque al final del día los trajes tenían casco. Y mientras las coreografías funcionaran y las este lo recuerdo, al rojo. Saltando en al nuevo rojo lo recuerda. El pelo largo. ¿Quién iba a notar la diferencia? Pero para ellos, los originales, los que habían empezado todo, el golpe fue durísimo. De estar en la cima del mundo, pasaron a quedarse afuera de su propio sueño. Un sueño que habían ayudado a construir con esfuerzo, dolor y sacrificio. Y que al primer reclamo le fue arrebatado sin piedad. No era solo perder un trabajo, era ser descartados como si nada, como si nunca hubieran sido importantes, como si debajo del casco no hubiera una persona real. Después de la salida de los primeros 3 Rangers, muchos pensaron que la situación iba a mejorar para quienes se quedaron. Después de todo, el programa... pero ¿cómo va a mejorar si nada más los reemplazaron? Básicamente fue una amenaza para los demás, güey. Si reclamabas, te iban a reemplazar simplemente también. Era un éxito global, había juguetes por todos lados, películas en camino y millones de dólares entrando cada semana. Pero para los... Despidieron al Ranger rojo, al amarillo y al negro, güey. Y los cambiaron. Sí, porque querían un sueldo digno. Nada cambió. Las condiciones seguían siendo las mismas, sin sindicato, sin regalías, sin derechos laborales reales. Y con el tiempo eso empezó a romperlos por dentro. Amy Jo Johnson, la querida Ranger Rosa, aguantó lo más que pudo. Había conseguido el papel apenas un mes después de comenzar su carrera como actriz. Y durante un tiempo para soltarlo, que lo que vivía era normal. Pero no lo era. Durante la segunda temporada ya estaba agotada. Las jornadas eran interminables, los riesgos constantes y la producción, lejos de protegerlos, seguía exigiendo más y más. Una vez casi fue incendiada accidentalmente durante... ¡A la madre! Incendiada, güey. Sí, los cambiaron a los 3, güey. Es lo que te estaba diciendo. ¿Quién sabe cómo lo habrán justificado en la serie? Una escena, sí, literalmente se prendió fuego. En otra ocasión, durante la grabación de Turbo, a Power Rangers Movie en 1997, sufrió una electrocución en el set.
Ahí entendió que nada de lo que estaba viviendo valía la pena. No importaba No, cuánto pues no, la güey. quisieran los fans, cuántas cartas llegaran al canal, ni cuántos juguetes se vendieran con su rostro. Su salud y su seguridad estaban en juego, y un día simplemente dijo basta. Amy Jo Johnson dejó la serie en plena segunda temporada. Fue otra pérdida enorme para el público, otro vacío que la producción intentó llenar sin dar explicaciones, otro ejemplo más de cómo se apagaban los sueños que alguna vez habían comenzado con ilusión. Si hubo un actor que realmente lo dio todo por Power Rangers, ese El fue azul. David Yost, el querido Billy, el Ranger azul. Fue el único del elenco original que logró mantenerse durante más de 3 temporadas. Uf, fue el único, güey. Pero aguantar todo eso, o sea, se ve que no tenían ni horario, ni protección, ni les pagaban bien, güey. Nada, o sea, no era realmente un beneficio más que el ser conocidos, pero sin beneficios, güey. Dijeron que solo se fue al extranjero a estudiar. ¿En serio? Este fue el que más aguantó, el azul. Y fue el último original, güey. Y lo hizo resistiendo un entorno que con el tiempo se volvió insostenible. A todo lo que ya sabemos, la falta de contrato sindical, los Este lo recordaba un poco, güey, al del pelo largo. Creo que es el blanco, ¿no? Por el traje que trae, supongo que será el blanco. A este lo recordaba, lo recuerdo más o menos. bajos sueldos, los riesgos en el set. David cargaba con algo más: el acoso constante por parte del equipo de producción por ser homosexual. Lo trataron con crueldad, lo aislaron, lo humillaron. ¿En serio? Ya no pudo más. David lo dijo sin vueltas. Empezó a tener crisis nerviosas, estaba destrozado emocionalmente y al final se vio obligado a renunciar a su lugar en la serie. No, No encima hubo lo- despedida para él, no hubo homenaje. En un Encima de que no les pagaban y estaban asegurados, lo acosaban, güey. Nada. episodio simplemente decidieron que Billy se iba a vivir a otro planeta y listo. Desapareció del show que ayudó a construir. It's a good question. It's actually a really serious question for me. So if I cry, I apologize in advance. All that me getting old and going off to some foreign planet or something, I don't know. Otro I wasn't there for any of planeta, that. I don't know anything about it. I've never watched the episodes. No, But pues I no. walked off set one day during the middle of lunch, during halfway through the day. I just had made a decision. I'd been thinking about it for a good week. And the reason that I walked off is because I was called faggot one too many times. shit. I had just heard that several times while working on the show from creators, producers, writers, directors. It's not that people can't talk about me and have their opinion about me, but continuing to work in an environment like that is really difficult. La salida de David fue otro golpe duro y no No, pobrecito, güey. fue el único. Esa etapa oscura, marcada por la explotación y el desgaste, terminó espantando a muchos del elenco. Pero lo más curioso es que esto, lejos de ser un problema para la franquicia, se volvió una oportunidad. Con tantos cambios de actores, Power Rangers empezó a adoptar el recambio constante como parte de su ADN. Ahora cada nueva temporada traía nuevos trajes, nuevos colores, nuevas caras. Y los fans comenzaron a esperarlo. Lo que al principio fue una tragedia para quienes formaron parte del inicio, se transformó en una fórmula comercial. Los rostros eran descartables, pero los trajes podían vivir para siempre. ¡Hala! ¿Cuántas son, güey? ¿Cuántas generaciones son ahí? Los rostros eran descartables. Mira, ¿cuántos son? A la madre. ¿Cuántas generaciones eran acá? Acá hay 3 solitos. Pero los trajes podían vivir para siempre. Así el ciclo se repetía y cada año había nuevos chicos dispuestos a soñar, aunque quizá sin saber cuánto les iba a costar ese sueño. Para muchos, Power Rangers fue una parte feliz O sea que de nunca su infancia, cambiaron pero eso. para quienes lo protagonizaron fue un viaje que en muchos casos terminó en tragedia. Uno de los golpes más duros llegó en 2001 cuando Thuy Trang, la actriz que interpretaba La amarilla, a Trini, ¿no? la Ranger amarilla, murió en un accidente automovilístico a los 27 años. Había dejado la serie temprano, cansada de las condiciones laborales, pero nunca perdió el cariño por sus compañeros. De hecho, el viaje
viaje que terminó en tragedia era para ir al casamiento de una de sus ex compañeras. No, El auto qué perdió el sad. control, dio varias vueltas y ella no sobrevivió. Su muerte fue un sacudón, no solo por lo joven que era, sino porque ella había sido una de las primeras en alzar la voz contra los abusos del sistema. Y de repente se iba así, sin justicia, sin reconocimiento. Y años más tarde llegó otro golpe devastador, la pérdida de Jason David Frank, el eterno Tommy. Tommy no fue solo un Power Ranger, fue el Power Ranger, el favorito de miles. Pero por dentro peleaba con demonios mucho más grandes que cualquier villano de televisión. Este lo La recuerdo. presión, el peso de la fama, los años de silencio y abandono de la industria, todo eso se acumuló y en 2022 Jason se quitó la vida. Una noticia que sacudió por completo a los fans. Nadie lo podía creer. Él que siempre parecía fuerte, él que se mantuvo cerca del fandom durante años, él que aún iba a convenciones, que hablaba con orgullo del legado Ranger, hasta que no pudo más. Lo cierto es que no fueron los únicos. Muchos ex-Rangers atravesaron problemas de salud mental, abandono, dificultades económicas. La industria los olvidó y el público bastante también, activo, ¿no? durante mucho tiempo. Detrás de los colores brillantes, las frases pegadizas y las coreografías explosivas, había jóvenes soñadores que lo dejaron todo y recibieron muy poco a cambio. Ahora que lo pienso, imagínate si así trataban a los protagonistas principales. ¿Cómo tratarían a estos tipos? ¿Cómo tratarían a los que eran villanos extras, güey? ¿Te imaginas? Si a los buenos los trataban súper mal, ¿ahora estos? Había jóvenes soñadores que lo dejaron todo y recibieron muy poco a cambio. Pero su historia, aunque dolorosa, es parte del legado real de Power Rangers, una historia que también merece ser contada. Pasaron 25 años desde aquel estreno en 1993 hasta que, en 2018, la franquicia finalmente fue adquirida por Hasbro, y con ese cambio llegó algo impensado. Por primera vez en su historia, las nuevas producciones de Power Rangers comenzaron a estar sindicalizadas. Sí, tuvieron que pasar más de 2 décadas, más de 800 episodios, décadas de productos vendidos, repeticiones, películas, juguetes y cientos de jóvenes actores que pasaron por la serie sin los derechos básicos de un trabajador profesional. Recién ahí, tras una vida entera de explotación y reemplazos silenciosos, los nuevos actores pudieron tener respaldo, seguridad y un entorno más justo. La verdad que las coreografías estaban bastante bien, ¿no? Tiene mucho que no veo nada de los Power Rangers, pero sí, se ven que está bastante bien las coreografías. Aparte debe ser súper pesado ser un Power Ranger porque hacían muchas cosas físicas, ¿no? Pudieron tener respaldo, seguridad y un entorno más justo. Pero para muchos de los originales ya era tarde. Algunos terminaron rotos, otros fueron olvidados y algunos tristemente no están para ver que las cosas finalmente cambiaron. Y sin embargo, el legado de Mighty Morphin Power Rangers sigue más vivo que nunca, porque con todo lo que tuvo de injusto, de doloroso, de caótico, también fue un pedazo inolvidable de la infancia de millones de personas. Y eso fue gracias a ellos, a los jóvenes que lo dieron todo sin saber cuánto costaría, a los que se metieron en ese set con ilusión, con hambre de actuar, con sueños gigantes, a los que soportaron lesiones, maltrato, silencio, solo para que nosotros tuviéramos héroes en la pantalla. Hoy, cuando vemos ese logo, cuando escuchamos ese grito o vemos esos trajes de colores, no podemos evitar sonreír, pero también es justo que al recordar esa época sepamos lo que hubo mira, ahí está el traje. y que le demos al fin el reconocimiento que merecen a quienes estuvieron. Mira que está el traje. Sonreír, pero también es justo que al recordar esa época sepamos lo que hubo detrás y que le demos al fin el reconocimiento que merecen a quienes estuvieron detrás del casco. Y no te olvides, si querés navegar seguro y ver todo lo que internet te esconde, probá CyberGhost VPN. Tenés una oferta especial, solo 2.03 al mes, acceso sin límites y 45 días de garantía. El link está en la descripción, te va a servir. Sí, era humano, güey. Se ve bastante bien, la verdad, el robot para hacer como una especie de traje. O sea, no se ve como que se desinfle o algo así. Como ves que son como cuadraditos, está bastante bien hecho. Pero
bastante triste, la verdad, para los Power Rangers originales, que no, a pesar de toda la fama que tenían, no pudieron disfrutar realmente de beneficios, ni de seguridad, ni nada. Hasta 20 años después de que se creó y fue adquirida por Hasbro, fue que pudieron realmente cobrar. Eso es una locura, güey. Esperar 20 años de una franquicia súper reconocida para ganar bien, está súper triste, güey. Y muchas gracias a Series Infinito por los Power Rangers que vivieron un infierno tras las cámaras. Y bueno, chicos, hasta aquí la reacción de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué otro video quieren que reaccionemos. Recuerden que hacemos reacciones en directo todos los miércoles. Y que pasen a los streams si quieren verlas en vivo. También pueden visitar mi canal principal, Killua Psycho. Nos vemos en la próxima reacción.